Los almorávides son una dinastía que surgió en el norte de África, en la zona de la actual Mauritania, a mediados del siglo XI, y se organizan como una confederación, y a partir de ahí, de las ideas de su fundador, Yahya ibn Ibrahim, comienzan a expandirse, teniendo como nexo de unión de las tribus que fueron aglutinando a su alrededor la idea de la ortodoxia del Islam y de entender la religión como una guerra santa, y a partir de ahí pues quieren expandir ese Islam ortodoxo entre las tribus de los alrededores. Comienzan una expansión por esa zona del sur del Sáhara, la actual Mauritania, y se van extendiendo por todo el noroeste de África hasta que consiguen conquistar toda esa parte occidental que ya queda bajo sus dominios en el año 1084, y a partir ya del año 1090 dan el salto a la península ibérica, donde pervivieron hasta toda la primera mitad del siglo XII, hasta que en 1147 cae la ciudad de Marrakech en manos de la dinastía almohade, que van a ser los que terminen con el gobierno de los almorávides. Mi parte de investigación se centra sobre todo en la época almorávide, que son precisamente los que acabaron con los reinos de taifas en Al-Ándalus, y por eso hablaré la última esta tarde para cerrar un poco lo que es la historia de las taifas y esa llegada de esa dinastía del norte de África, que era también extraña al territorio andalusí que gobernó aquí durante la primera mitad del siglo XII. En el caso de la ponencia que voy a presentar en el Congreso, va a centrarse un poco en esa faceta de los almorávides como irruptores en la cultura de Al-Ándalus y el final de las taifas, para ver si realmente podemos hablar de una ruptura o de cierta continuidad dentro de la historia de este periodo. Y por eso voy a empezar primero con una introducción histórica, donde hablaré de la llegada y lo que supuso la llegada de los almorávides al Ándalus y ese final de las taifas a partir del año 1090, cuando conquistaron la ciudad de Granada, que fue la primera que conquistaron. Después, en la segunda parte, ya me centraré un poco en las estructuras de poder que habrá durante la época almorávide, y en la que sí que podemos ver cómo por un lado se va a mantener todo el tipo de gobierno tribal que era el que ellos más conocían por ser una sociedad que venía de las poblaciones del desierto, y cómo van a colocar dentro del gobierno de Al-Ándalus a diferentes miembros de la propia familia del emir, y es como van a conseguir más o menos controlar las ciudades. Pero frente a este sistema tribal vamos a ver que también va a perdurar un sistema anterior que ya estaba establecido plenamente en la península ibérica, que es el grandísimo poder que tuvieron los alfaquíes y las grandes familias de alfaquíes que ya existían en las épocas anteriores y que también tuvieron mucho poder en la época taifa, y cómo ese poder va a perdurar todavía en la época almorávide, llegando incluso a veces a provocar la expulsión de los propios gobernadores almorávides de estas ciudades. También voy a introducir una última parte que está más en relación con lo que es mi tema de investigación, que es el tipo de vida cultural que había en esta época, y si en las artes y la arquitectura almorávide podemos hablar también de esa continuidad con lo anterior o de una ruptura con esas nuevas introducciones que provenían del norte de África. Y presentaré diferentes edificios conservados de esta época, no solamente en el norte de África, sino también algunos restos andalusíes, donde podemos ver un poco las características de lo que hicieron los almorávides en esta primera mitad del siglo XII sobre todo, y cómo también, además de incorporar elementos nuevos al Islam occidental, que después tuvieron muchísima repercusión en los siglos siguientes durante las épocas almohade y sobre todo también con los nazaríes, como sin embargo vamos a ver que todavía hay muchísima influencia de las artes anteriores, sobre todo de época omeya, y también del arte de las taifas, donde jugó un papel muy importante la taifa de Zaragoza. Así que, para concluir, podemos hablar que efectivamente la llegada de esta sociedad extraña del norte de África al Andalus sí supuso un poco de choque para los andalusíes, pero sin embargo, frente a este primer choque inicial, luego hubo mucha continuidad de lo que ya había existido anteriormente aquí durante la época de las taifas.
Pues del arte y la cultura almorávide destacaría que realmente existió, porque muchas veces se ha negado en la historiografía tradicional, también porque en el caso de Al-Ándalus otros periodos tuvieron mucha importancia, como fue la época califal o la época almohade, que también se conservan muchísimos restos. Sin embargo, los almorávides estuvieron aquí pocos años, unos 60 años aproximadamente, y muchas de las construcciones almorávides fueron destruidas precisamente por los almohades, y por eso pues parece como que no hicieron nada, pero realmente analizando este arte pues se puede ver que hay muchos elementos que llegaron al Islam occidental precisamente a través de las construcciones almorávides, como pueden ser los mocárabes, que existían en el mundo oriental desde el siglo X, pero que no había ejemplos anteriores en el occidente, salvo algunos en la cala de los Banu Hamad, que ahora se está precisamente retrasando su cronología a esa primera mitad del siglo XII, que es casi coetánea a los almorávides, y que fueron ellos los que realmente lo desarrollaron muchísimo, y gracias a eso pues luego en sociedades posteriores como los nazaríes pues tenemos esos grandes ejemplos de las cúpulas de Muqarnas en el Palacio de los Leones de la Alhambra. Entonces sí fueron introductores de nuevos elementos, no solamente de este, sino otros muchos más que analizaremos también en la conferencia, y por tanto pues creo que son una etapa importante dentro del arte islámico occidental, escasamente valorada hasta ahora, pero que ya, gracias a Dios, pues sí que se está empezando a valorar y a poner un poco en su contexto. En relación con la época almorávide, yo diría que todavía no hay nada que se pueda dar por concluido, porque estamos en un momento de revisar precisamente todo lo que se ha hecho hasta ahora. En los últimos años se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el campo de la investigación arqueológica, y gracias a eso pues están aportando nuevos datos que permiten revisar cronologías que se habían dado por sentadas hasta ahora, de la época pues de Gómez Moreno o de Torres Balbás para el caso andalusí, y que es necesario revisar y mirar desde esta nueva perspectiva con las nuevas aportaciones, sobre todo, como digo, desde el mundo de la arqueología. Entonces estamos en ese proceso de revisión de lo que se ha hecho hasta ahora, y que está permitiendo pues aportar muchas cosas nuevas y ver a los almorávides con otros ojos y desde otra perspectiva que hasta ahora pues no se había tenido mucho en cuenta.